Today I'm going to speak about faith as a mustard seed. Este día yo les voy a compartir la fe como una semilla de mostaza. And I'm going to speak about growing faith. Y les voy a compartir sobre la fe que crece. But first, let's read in the Bible, Pero vamos a leer en la Biblia Matthew 17 and 20. Mateo 17 al 20. Lo vamos a leer aquí rápido y tomen su palabra ahí. Y dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Cuántos dicen amén? Jesus said, if you have a faith as a mustard seed, La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, you can say to mountain, le pueden decir a la montaña be removed and cast into the sea, que se remueva y sea echada al mar and it will come to pass to you. y va a venir a suceder. And Jesus said, if you have enough faith, Jesús nos decía que si nosotros tenemos la suficiente fe, nothing is impossible to us. nada es imposible para But nosotros. Jesus didn't say Pero Jesús no dijo, that it must be some kind of supernatural faith. no dijo, si no tienen una fe sobrenatural. It is supernatural because it's coming from God. Sí, es fe sobrenatural porque esa fe nos viene de Dios. Only the faith that is coming from God Solo la fe que nos viene de Dios can move mountains. puede mover esas montañas. The faith that is coming from yourself, La fe que viene de nosotros mismos it doesn't move any mountain. no va a mover ninguna montaña. But faith that is coming from God, Pero la fe que viene de Dios, it moves mountains. esa es la que mueve montañas. And how do you get faith? ¿Y cómo recibimos esa fe? Jesus said, Romans say, En el libro de los says, Romanos nos dice así, faith comes by hearing, la fe viene por el oír. and hearing by the word of God. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. So when you listen to the word of God, Mis hermanos, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, it brings you faith, la escuchamos con fe, nos trae esa and your fe. faith grows. Y esa fe crece. But Jesus said, Pero Jesús dijo to move the mountain, que para mover la montaña you don't need too much faith. no necesitamos mucha fe. Jesus said that you only need faith Que solo necesitamos fe, dijo Jesús, that's the size of mustard seed. del tamaño de una semilla de mostaza. And in another parable, Y en otra parábola Jesus said, dijo Jesús, mustard seed la semilla de mostaza is the smallest seed of all. es la más pequeña de las semillas. So that means ¿Qué quiere decir esto? that if you want to see miracles in your life, Mis hermanos, que si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas personales, it's question only of the faith of mustard seed. es cuestión de que tenemos una pequeña fe como de un grano de mostaza. What is that mountain in your life? ¿Cuál es la montaña que está ahora en tu vida? It is whatever problem you have in your life. Cualquier problema que ahora estés enfrentando. In somebody's life, it might be sickness En la vida de alguna persona puede ser una enfermedad that seems that it's impossible to cure. que parece que es imposible hasta de curar. But Jesus said Pero Jesús dijo that you have to speak to that sickness. que le tenemos que hablar, dijo, a esa montaña, a esa enfermedad. In the same way as my wife was speaking for Así a while como mi ago. esposa les estaba explicando ahorita, That you have to speak to the mountain. que tú con tu boca tienes que hablarle a esa montaña. Because when we are children of God, Mis hermanos, cuando nosotros somos hijos de Dios, we have authority tenemos esa autoridad como hijos. over everything that is coming from devil. Mis hermanos, sobre todo lo que venga del diablo. Sickness is coming from devil. Las enfermedades no vienen de Dios, vienen del diablo. The Bible says clearly, La Biblia lo dice claramente. everything that is good comes from God. Dice que todo buen don dice que viene de lo alto. But everything that is bad Pero todo lo que es malo comes from devil. viene del enemigo. Sickness and everything that is bad in this world, Todas las enfermedades, todo lo que es malo en el mundo, it came into the world entró al mundo. by the fall of man. Acuérdate, entró a través de la caída del hombre. So it's coming from devil. Entonces viene a través del enemigo. Jesus said when you have enough faith, Que Jesús nos decía que cuando tenemos
fe suficiente. Nothing will be impossible to you. Que nada nos va a ser imposible, digan amén si lo creen. When you have become believer, Cuando tú viniste a Cristo Jesús, you already have faith. tú ya tenías esa fe. When you gave your life to Jesus, Cuando tú si ya le entregaste tu vida personalmente a Jesús, you believed in Jesus as your personal Savior. tú has creído personalmente en Jesús como tu Salvador personal. And when you believed in Jesus, Cuando tú crees en Jesús, you got saved. cuando tú creíste, veniste a recibir la salvación por fe en Jesús. You was forgiven for all your sins. Tú recibiste el perdón de todos tus pecados. In the same way, De la misma manera, you can receive that miracle in your life, what you need. de la misma manera que tú recibiste por fe la salvación, Trust- también por fe puedes recibir cualquier milagro en tu vida. Just by believing the word of God. Solo por creer lo que está escrito en la palabra de Dios. All the faith we need, Toda la fe que necesitamos it must be based on the word of God. tiene que estar basada solamente en la palabra de Dios. You don't have to pump it into yourself. Tú no tienes que estar empujando en tus así yo fe, no. I mean, you don't have to pump that kind of faith into yourself No tienes que empujar fe de esta manera. that moves mountains, Aquella que decía que mueve las montañas, that you can see miracle in your life. que puedes hacer milagros en tu vida. But when you read the word of God, No tienes que hacer ninguna otra cosa más que leer la palabra de Dios. and when you know the word of God, Cuando tú conoces la palabra de Dios como está escrita, you just believe what the word says. tú lo único que tienes que hacer es creer lo que está escrito. As was mentioned before, Como les mencionaba antes, by the wounds of Jesus you are healed already. por las llagas de Jesús nosotros ya fuimos sanados. You just have to believe that. Si lo crees, entonces ¿qué? Solamente crees que ya pasó. Do you remember when Jesus was healing sick people? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba sanando a los enfermos? Many times in the Bible, Muchas veces en la Biblia, Jesus asked the person, Jesús le preguntaba a las personas, do you believe that I can make you well? les preguntaba, ¿tú crees que puedo sanarte? And when he said, Y cuando decían, I do, la persona decía, sí, Jesus said, sí creo, let it happen to you according to your faith. Jesús les contestaba, venga a sucederte de acuerdo a tu fe. Mountain in your life can be whatever problem you have in your life. Cualquier problema que tú tengas, esa es la montaña que ahora tienes It enfrente. can be sickness, Enfermedad puede it can ser, be economical problem, puede ser problemas económicos, it can be depression, psychological problem, or whatever. depresión, problemas psicológicos, cualquier cosa. But you have to receive healing by faith, by believing in the word of God. Pero tú tienes que recibir esa sanidad y la respuesta creyendo la palabra de Dios. When you have become believer, Cuando tú has venido a ser cristiano, nacido de nuevo, you have faith in Jesus and God already. como cristianos nacidos de nuevo, si ya lo eres, tendríamos que tener ya esa fe dentro de nosotros. But your faith can grow. Y también tu fe puede crecer. And it grows Y crece. when you see miracles and prayer answers in your life. ¿Y de qué manera crece? Cuando vemos la respuesta a nuestras oraciones, cuando vemos esos milagros sucediendo. When God answers your prayers, Cuando Dios responde nuestras oraciones, along with it, faith grows. a través de eso, de ver a Dios obrando, nuestra fe crece. And when you read the word of God, Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, by the word of God, your faith grows all the time. cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestra fe crece todo el tiempo. That's why it is very important to read the word of God. Mis hermanos, es por eso que es tan importante que de manera personal estudiemos la Biblia, la leamos, Because it grows your faith. porque hace crecer nuestra fe. Let's go ahead and let's read more. Vamos a leer más aquí en la palabra de Dios. We will read Vamos a leer Romans 12 Romanos, and 3. Romanos 12 y versículo 3. Dice así, Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. The Bible says,
La Biblia nos dice God has given us already certain measure of faith. que el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros cierta medida de fe. Paul is speaking about it, Pablo nos estaba hablando sobre eso. that when you became a believer, Que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ever since you have had certain measure of faith already, ya cuando recibimos al Señor ya hemos tenido cierta medida de fe. but you can get that faith to grow. Pero esa medida que se nos ha dado podemos hacer que crezca más. And as I mentioned before, Como se los mencionaba antes. the more you spend time with God, Entre más tiempo, mis hermanos, estemos concentrados en las cosas de Dios. the more your faith grows. Entre más nosotros nos adentramos en su palabra y guardamos tiempo para buscar su presencia, Let's read another- más la fe va a crecer. Let's read Amén. another parable in Vamos the a leer en Bible. otra parte en la Biblia, It is Mark en el libro de chapter Marcos. 4 and verses 30 to Marcos 32. 4, 30 al 32 dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. All these Bible verses, they go to each other. They go together to each other. Todas estas partes de la Biblia se conjuntan una con otra. Here Jesus is speaking about mustard seed. Aquí nuestro Señor Jesús nos está hablando de la parábola de la semilla de mostaza. And as we read before, Como lo leíamos antes, Jesus was comparing our faith nuestro Señor Jesús comparaba nuestra fe to the seed of mustard seed. con la semilla de mostaza. Jesus said that you only did that small kind of faith as a mustard seed. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque aquí está el punto, mis hermanos. Si te pierdes, ¿cuál es el secreto de una semilla? Si tú te pierdes eso, puedes decir, yo ya lo oí muchas veces, eso del grano de semilla, ya lo oí hasta en la escuela dominical, sí. Pero si a ti no te ha caído la revelación a tu vida de que todo viene a través de una semilla pequeña, lo que hemos sembrado en nuestras vidas, ¿ha sembrado la palabra de Dios? ¿Ha sembrado falta de perdón, incredulidad porque no pasó algo que según tú estabas pidiendo y no sucedió? Y de ahí te concentraste más en lo que no se sucedió que en lo que ha sucedido. Esa semilla ya no está creciendo, hermanos, la estamos ahogando, ¿ven? Por eso es muy importante que entendamos esa pequeña semilla, cómo la vamos a hacer crecer para ver esos milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros, hermanos? Levanten su mano. Amén, yo también quiero. Entonces, vamos a seguir adelante. And here Jesus is saying that mustard seed, it will Entonces, grow. nuestro Señor Jesús nos explicaba de manera muy sencilla. Aquí la gente se dedica al campo. Y yo creo que por eso van a entender mejor, ¿verdad? El que cuando siembras, no nada más es que lo pones hoy y ya mañana salió, ¿verdad? Tenemos que hacer un trabajo ahí. Entonces, esto es importante para ver los milagros, el proceso que es seguro. Ok. Go ahead. And Jesus said, Y Jesús dijo, when that mustard seed is grown, Que when, cuando first esa- when it comes tree and when it is fully grown, que cuando se ha hecho un árbol que ha crecido mucho, it will be the biggest tree on all the earth. que va a ser el árbol más grande en toda la tierra, imagínate. Can you see how big your faith can grow? Ponte a imaginar ponte a imaginar un árbol grandísimo. Puedes ver cuánto puede crecer tu fe. So si la that's pones a actuar. why Jesus was comparing faith to mustard seed. Pues por eso el Señor Jesús sabiamente tomó esa pequeña semilla para ponernos ese ejemplo, Because your faith can become very, very big. para entender que así como en lo natural sucede eso, en lo sobrenatural también puede pasar con esa semilla de fe que pongamos en nuestro corazón. But what is the definition of faith? Pero ¿cuál es la definición de la fe? Let's read. Vamos a leerlo en la This we palabra can de find Dios. in Hebrews Y lo vamos 11 a and leer 1. en el libro de Hebreos 11:3. Y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Okay. Leí en Ok. el 3, pero empezamos en el 1, dice, Hebreos 11:1, dice, después, la fe, la certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve aún. Amén. Okay. Faith is something that you can't see. Es muy simple, ¿eh? La fe es algo que no podemos ver. When you pray for something, when you pray for something, Cuando tú estás orando por algo, for example, for healing, por ejemplo, sanidad, you don't see yourself sick, you don't see yourself healed at that time yet. en el momento que estás orando por tu sanidad, tú no estás mirando la sanidad en ti, estás enfermo. Because if you have answer already, you don't pray for it. Porque si ya tenemos la respuesta, ¿para qué vamos a estar orando por eso? You only pray for something that you don't see happened yet. Tenemos que orar, ¿verdad? Por cosas normalmente que no vemos todavía, que las estamos necesitando. ¿sí? And for that you need faith. Y para eso necesitamos fe. Faith is something that it really exists, La fe es algo que verdaderamente existe, but it exists in the spiritual world. pero está existiendo en el mundo espiritual. Faith is nothing physical. La fe no es nada físico. It would be easy if it would be physical. Si fuera de manera física, qué fácil nos sería. Faith is something that you believe something to happen in your life, La fe es algo que nosotros estamos creyendo sin verlo que va a suceder en nuestra vida. that you don't see it in physical world yet, Todavía no lo ves de manera física, pero lo estás creyendo. but you believe that it will come to pass in your life. Pero estás creyendo que va a venir a suceder. Bible says La Biblia nos dice that faith, when you have faith, when you believe in something, que la fe, To happen. cuando nosotros estamos creyendo en algo, it is confirmation, it is the title deed. es una confirmación de algo, es como un título de propiedad. Title deed is something concrete you have in your hand. It is something concrete. Cuando nosotros tenemos un título de propiedad, o las escrituras de una casa, de un coche, de tus muebles, te dicen, aquí está la factura que ya lo pagó, dices, ya, aquí está el papelito, ¿verdad? Papelito habla. It means that when you are praying for that thing to come to pass in your life, Aquí nos está diciendo de la fe como el título de propiedad, cuando estamos orando por algo que queremos que pase en nuestras vidas. you have to believe that you have received it already. A través de esa fe, como un título de propiedad, tú te la estás apropiando ya. I mean that in your mind, in your vision, you can see it in spiritual world happening already. Que tú en tu mente, en tu imaginación ya te estás imaginando, en este caso, hablando de las promesas de Dios escritas, como es la sanidad divina. And the truth is, Y la verdad es, in the spiritual world, it is happening already. en el mundo espiritual ya sucedió eso. When you pray for something, Por ejemplo, orando por algo. God answers your prayer already. Se ríe por- Sí, Dios habla ya ha respondido la oración. Even if you don't see it happening in this physical world yet, Aunque no hayas visto que está sucediendo todavía en el mundo espiritual, Sometimes en el mundo físico, perdón. sometimes you can get prayer answer in a day, Puede ser que una cosa que estás orando lo puedes recibir hasta en un día. and sometimes it might take for months A to veces receive. estás orando por algo que pueden pasar hasta meses para que lo Or depends on recibamos. case. Sometimes it might even take for years to Depende receive. del caso, ¿verdad? A veces una cosa que estés orando puede que pasen hasta años antes de que lo recibas. But you have to believe when you are praying for it. Pero si es una palabra de Dios escrita, que una promesa de Dios, tenemos que estar entonces creyendo que eso va a suceder. Because first time when we pray, Porque la primera vez que oramos, God has given that answer to you already. Dios ya te dio esa respuesta de antemano. But before you can see it coming to pass in your life, Pero antes de que nosotros podamos ver que se está ya realizando en nuestras vidas, it might take for a while. puede que pase un tiempo. There is one example in Old Testament. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aún podemos ver ejemplos. Daniel was praying to God. Prophet Daniel El was praying profeta to Daniel God. estaba pidiéndole a Dios. And when he started to pray, Y cuando él comenzó a orar, it took 3 weeks before he le got tardaron answered. 3 semanas para que sucediera eso. But when angel came to bring the answer to Daniel, Antes de que recibiera esa respuesta pasaron 3 semanas, pero llega un ángel a hablarle a Daniel. but when angel came to Daniel after 3 weeks, Después de esas 3 semanas de oración de Daniel, viene un ángel. angel
said to Daniel, Y este ángel le dice al profeta Daniel, the first day when you started to pray, el primer día que empezaste a orar, answer departed from God. ya la respuesta había salido de Dios. It means actually ¿Qué quiere decir? that God gave answer the first day when Daniel started to pray. Que nuestro Señor, nuestro Dios, había dado la respuesta ya desde el primer día que Él en oración lo buscó. But there was resistance and spiritual warfare Pero ¿qué pasó? Ahí había una resistencia en el mundo espiritual. going in the spiritual world. Ahí sucediendo en el mundo espiritual. And that's why before Daniel saw the answer, Y es por eso que antes de que Daniel viera la respuesta, it took 3 weeks before he received it. le tomaron 3 semanas antes de que viera esa respuesta ya concreta. So faith is something that even if you don't see happening it yet, ¿Qué right quiere away, decir? Que la fe entonces es, aunque no viéramos sucediendo las cosas por las que estamos creyendo, when we need miracle in our life, cuando necesitamos un milagro en nuestras vidas, ¿cuál es el que tú necesitas? we very rarely see it happening right away. Muy rara vez vemos que pase así, ¿verdad? But of course, when we pray for sick people, Pero claro, cuando oramos por los enfermos, many times, muchas veces, we see that they will get healed right away. que nosotros hemos visto cómo han sido sanados de manera milagrosa inmediatamente. Always when we have prayer ministry at the end of the meeting, Siempre que nosotros ministramos al final de la reunión, always somebody comes to testify that God healed her, healed right siempre, away. sin falta, hay alguien que viene y dice, yo aquí en esta reunión recibí a través de la oración mi sanidad. But usually many prayer requests, they for a while to come to pass. Y normalmente en sí, ¿verdad? Puede haber respuestas a la oración que tardan un poco más. Bible says in Hebrew, La Biblia nos dice en los Hebreos, faith is proof of things we do not see. dice que la fe es la certeza de las cosas que todavía no hemos visto. When we have promises of God in the Bible, Cuando nosotros tenemos las promesas de Dios para nosotros en la Biblia, for example about healing, por ejemplo, hermanos, sobre la sanidad que es tan importante. it means that it belongs to you. ¿Qué quiere decir? Si hay una promesa de sanidad aquí, quiere decir que a ti te pertenece, a ti. When sick people came to Jesus, Acuérdense, cuando los enfermos venían a Jesús, he didn't turn away anybody that he Él wouldn't heal nunca estaba him. diciendo, no, a ti no te voy a sanar. In the Bible we can say that Jesus healed everybody who came to him. En la Biblia lo que podemos ver solamente es que Jesús sanaba a todos. Jesus didn't say to anybody Jesús nunca le dijo a nadie, that I'm not gonna heal you or No. I don't wanna heal you. no, hoy no escojo sanarte. No, tú no, ahorita no te sano. But Jesus always said, Si ustedes han leído la Biblia, Jesús siempre decía let it happen according to your faith. que te va a suceder de acuerdo a tu fe. ¿Cuál es tu fe? Jesus didn't demand anything from people when he healed them. Jesús no estaba pidiéndole nada a la gente cuando los estaba sanando. Only thing Jesus needed from them Él no pedía nada, Él no les estaba diciendo hagan esto, hagan el otro. ¿Qué les decía? was that they believed that Jesus will heal Lo them. único que les They pedía had faith for es it. como les dije al principio, solamente creamos lo que nuestro Señor Jesús Your dijo. faith is something concrete in a spiritual world, Nuestra fe, mis hermanos, es algo concreto en el mundo espiritual, which is proof of it that God will answer your prayers. que es la prueba de que Dios va a responder nuestras respuestas. ¿Cuántos dicen amén a esto? And the Bible says faith is La Biblia nos dice que la fe es perceiving as real fact what is not revealed to the senses. si se los explico así, en otras palabras, dice, es percibir las cosas como si fueran ya hechos, aquellas cosas que no han sido reveladas a nuestros sentidos, que no las vemos o las sentimos, las oímos, pero se nos ha revelado ya. Senses means here Eso quiere decir, los sentidos quiere decir physical senses. que no ha sido revelada a nuestros sentidos físicos. It means you don't see that miracle with your eyes, with your ear yet. ¿Qué quiere decir? Que tú no has visto ese milagro que esperas con tus ojos, estás oyéndolo con tus oídos, lo estás oliendo. But in spiritual world, in the world of God, Pero en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, it is real fact already. ya es una cosa, es un hecho, es una realidad. It means that God had answered your prayer ¿Qué already. quiere decir con esto? Ya Dios
te respondió esa oración. And you already have that miracle and prayer answer in your life. Ya de esa manera, escúchalo, tú ya tienes la respuesta, ya no tenemos por qué estar, desde una cadena de oración de quién sabe cuánta gente y tuérzanle el brazo a Dios. ¿Por qué? Si Él ya lo hizo hace 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Es creer Do por you fe. know ¿Sabían qué, mis hermanos? that spiritual world, Que en el mundo espiritual, it's more real than this physical world? que el mundo espiritual, hermanos, es más real que este mundo físico que estamos viendo ahorita con que lo sentimos? Think about it. Pónganse a pensar con cuidado. With our eyes, Con nuestros ojos, we don't see spiritual world no vemos el mundo espiritual. because ¿verdad? it exists in the spiritual realm. ¿Por qué? Porque existe solo en el mundo espiritual. With our eyes, Con nuestros ojos físicos we can only see physical world. podemos solamente percibir lo que es físico. With our ears, Con nuestros oídos. we don't hear spiritual world. No podemos oír el mundo espiritual. When God speaks to you, Cuando Dios nos habla, cuando Yo no- Dios te habla a ti, you don't hear it with your physical ears. cuando Dios te ha hablado a ti, no lo oyes con tus oídos físicos, ¿lo sabías? It is impossible Es imposible. because God is a spirit Porque Dios es espíritu. and God speaks in spiritual world. Y nuestro Dios nos habla y se manifiesta en el mundo espiritual. When God speaks to us, Cuando Dios nos habla, He speaks directly into our spirit. Dios nos está hablando directamente a nuestro espíritu. He speaks directly into our spiritual Está ears. hablándonos a nuestros oídos espirituales. And when you see visions from God, Cuando tú estás mirando las visiones de Dios, ¿cuántos de ustedes han tenido visiones de Dios? Levanta tu mano. Sueños, yo creo que sí, porque unos ya están hasta durmiendo aquí. God gives them, Dios, God gives Dios, them, pero espero que estén soñando cosas de Dios, por favor. No pesadillas, pusieron en aura baja cosas que son Paco, que, amén, ¿verdad, mi hermano? Sí. God gives Aunque se visions, duerma o pellizquelo, dígale, despierta. Dios God nos da gives visions. Dios nos da visiones in your spiritual ears. en el mundo espiritual. Did you know that on the inside of your body, ¿Sabían, mis hermanos queridos, que dentro de nuestro cuerpo, you have spirit and soul? ¿sabían que existe el alma y el espíritu? ¿Lo sabían? And ¿Sí? when you are born again, Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, cuando venimos a recibir a Cristo en nuestro corazón, it's not your soul or your physical body that is born again. que no It es is nuestro not. cuerpo físico ni el área del alma la que nace de nuevo espiritualmente. But it's your spiritual man, your spiritual body. Ahí la parte Your de spirit. nuestro espíritu, porque somos alma, espíritu y cuerpo. 3, la parte del espíritu es la única que nace de nuevo. Your spirit is actually real you. Nuestro espíritu es realmente nuestro yo íntimo, nuestro verdadero yo. And it is something eternal that never dies. Y es algo eterno que no va a morir. Your spirit and soul, they never die. Tu alma y tu espíritu no van a morir nunca. When your physical body dies, Cuando el cuerpo físico muere, your spirit and soul, it departs your body. nuestro espíritu y nuestra alma dejan nuestro cuerpo. And depending on it, if you are saved, Y depende de si somos salvos en Jesús, it goes to God, to va a ir heaven, al paradise. cielo, va a ir al cielo con Dios. al But if a paraíso. person is not saved, Pero si la persona no es salva, It no goes ha to decidido hell. recibir a Cristo, la Biblia dice que va a ir al infierno. but your spirit, your real man, Pero tu espíritu, Spirit man. tu hombre, el espíritu del hombre, it is that is born again when you get born again. el espíritu del hombre, la parte espiritual del hombre es la que nace de nuevo. It is what is saved. Esa es la que es salva. And your soul is also saved when you También tu give your alma, life to la parte Jesus. de tu alma, igualmente. And do you know your spiritual body on the inside of you? ¿Y sabías tú que esa parte espiritual que está ahí dentro de nuestro cuerpo? It looks exactly as your physical body looks. ¿Sabías tú que tu yo espiritual que está ahí dentro de este cuerpo físico es igualita a lo que vemos aquí con nuestros ojos, a nuestro cuerpo físico? ¿Lo sabían? And there's faith thing. No, pero estamos viendo. And there's faith thing. Y es algo que necesita fe. It happens in the spiritual world. Porque todo esto pasa en el mundo espiritual, necesitamos fe para Yes, and God speaks to your spiritual eyes and ears and your Entonces, spirit. Dios nos está hablando, cuando nos habla la parte de nuestro espíritu, a través de su Espíritu Santo. I was speaking about it
lo estaba compartiendo that spiritual world is much more real than this physical world. y les estaba compartiendo aquí precisamente que el mundo espiritual es más real que lo que vemos, lo que palpamos, este mundo físico al que estamos acostumbrados, ¿sí? Even if we don't see it, Aunque no veamos ese mundo espiritual, because ¿por qué? it existed long before this physical world came to pass. Porque ha existido mucho antes de que este mundo fuera creado. Long before this physical world was created, when God Antes created de it, que este mundo físico fuera creado a través de lo que Dios creó, there was a spiritual world. había un mundo espiritual. God has been from eternity. Porque nuestro Dios ha estado desde la eternidad. Nobody has never created God. A Él nadie lo ha creado. God never came into existence from anywhere, Él nunca vino a la existencia por algo que fuera creado. because He has always been. Porque Él siempre ha existido. Father, Son, and the Holy Spirit. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Three different persons Un solo Dios en tres personas. in one God Un solo Dios en has tres always personas. existed. Siempre ha existido. Nobody has created them. Nadie lo ha creado. They haven't come from anywhere. No vienen de algún lugar que de They, pronto salieron. they have always existed. Siempre ha existido. Él existirá por siempre y para siempre. With our human brains, Con nuestros cerebros humanos it's impossible to understand eternity. es imposible poder entender, captar la eternidad. God has been from eternity Porque Dios ha existido desde la eternidad and will be to y eternity. existirá por la eternidad. And do you know what? ¿Y sabes qué? Your spirit and soul, it never stops existing. Que también tu alma y tu espíritu nunca dejarán de existir. We will live forever. Viviremos para siempre. When you are saved, you will live with God forever. Cuando nosotros somos salvos en Cristo Jesús, estamos ya del lado de Jesús, vamos a existir siempre con Jesús. Many times when I've been trying to think about this, Muchas veces cuando yo me he tratado de poner a pensar en esto, I can't comprehend it. no lo puedo comprender. Human completamente. brains, Los cerebros humanos we only understand time. no solo entendemos el tiempo establecido aquí, But in the spiritual world, pero en el mundo espiritual time doesn't exist. el tiempo no existe, hermanos. In the world of God, En el mundo de Dios, realm of God, en la realidad de Dios, there is no time. ahí no hay tiempo, There is only eternity. solo hay eternidad. We can count year, 10 years, 100 years, 1,000 years. Nosotros podemos aquí contar en nuestro tiempo 1 año, 1000 años, 10,000 años, 100,000 años, miles de años. But think about eternity. Pero ponte a pensar, nada es comparable a la eternidad. It's not 1,000 years, it's not 10,000 years, it's not million years. No son 1000 años, 10,000 años, no son millones de It años. never ends, it's never ending. Nunca dejará de existir. O sea, no lo podemos captar, nunca. ¿verdad? If you think about it, Si te it's pones a extremely pensar, difficult to think about it. Es difícil para nuestro cerebro humano captar la grandeza de Dios. La But I eternidad. think so simple. Pero es tan simple y tan sencillo. I'm speaking about spiritual world is more real than the physical por world. eso les explicaba, el mundo espiritual es más real que esto que vemos en el tiempo que existimos, ¿verdad? So faith is nothing difficult. Entonces, la fe, pues no es nada imposible ni difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya lo estableció. Now we read Para Hebrews nosotros. 11 and 3. Ahora sí vamos a leer en Hebreos 11, que ya me había adelantado, dice así, 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que les decíamos. With your physical eyes, Con nuestros ojos físicos you can see everything that exists in this world. podemos solamente ver lo que existe aquí. En el But there is mundo. nobody here Pero aquí no hay nadie. who was seeing it when God created it. Nadie de nosotros estaba cuando Dios creó esto. Not even Adam and Eve was Ni there. siquiera Adán y Eva existían cuando Dios creó este mundo. Because that time when God created everything, what we Porque see, en el tiempo en que nuestro Dios creó todo lo que vemos, no human being existed yet.
No existía ni siquiera el ser humano. So nobody has never seen when God created everything. Pues entonces nadie ha visto cuando Dios creó todo. But we all know that God created everything. Pero todos sabemos que Dios es el creador de todo. Amén. Because we can see it around us. Porque podemos ver, ¿verdad? We can see it around us. Podemos ver alrededor de nosotros. Bible tells you how you believe that God created it. Y la Biblia nos dice cómo podemos creer que Dios lo creó. We believe that from somewhere it came into existence. Tenemos que creer que de algo vino a existir lo que vemos. Evolution theory, it's impossible. La teoría, por lo tanto, la teoría de la evolución es imposible. Everything that we can see, so Porque complicated todo lo que everything. podemos ver es tan complicado. It's impossible that it came by evolution. Es tan imposible que viniera nada más así de la evolución. Es So una there must be some tontería. greater power who created everything. Por supuesto, es tan complicado que tiene que haber sido un poder sobrenatural, un ser sobrenatural el que hizo todo. And when we are Bible believing Y Christians, cuando nosotros somos cristianos que creemos en la Biblia, only explanation is that God created everything. la única explicación para todas estas maravillas es que nuestro Dios bueno creó todo. Bible tells us how God created everything. Dios nos dice en la Biblia cómo Él creó todo. He spake out the word, Dice que Él habló todo por la palabra and it came to pass. y vino a suceder. It came into existence. Vino a existir. God said, and it came into existence. Dios lo dijo y vino a existir. And there was Father, Son, and the Holy Spirit creating Y everything. estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando todo. What is also the word of God? ¿Cuál es también la palabra de Dios? Jesus Christ, the Son of God. La palabra de Dios, el verbo, es el Señor Jesús. See, and God created everything. Bible tells us Y la Biblia nos dice God created everything through Jesus Christ. que Dios creó todo a través de Jesucristo. Bible says La Biblia dice that there is nothing that has been created que without Jesus. no hay nada que no había sido creado por Él y para Él. Amén. And He created everything Y Él creó todo through Jesus Christ a través de nuestro Señor Jesús. by the power of the Holy Spirit. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo. Power of the Holy Spirit. Holy Spirit El poder del Espíritu Santo, escucha bien, el Espíritu Santo y su poder. brought everything into visible form. Eso es lo que trajo todo a ser real en la forma física y que ahora lo podemos ver. But nobody never saw when God created the world. Pero sin embargo nadie pudo ver cuando se creó el mundo. But Bible says, Pero la Biblia lo dice, by faith, believe it even if we didn't see it. que por fe lo creemos aunque no lo hayamos visto que se hubiera hecho. Do you get it now? ¿Lo están entendiendo? ¿Están captando, mis hermanos? Decimos, yo siempre me gusta decir, les cayó el 20. ¿Cuántos saben lo que quiere decir les cayó el 20? Aquí hay muchos jóvenes que ya nada más viven con el celular, ¿verdad? En otros tiempos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando había unas casetas? Aquí no había casetas de 20, todos son muy jóvenes. Y que le echabas un 20 de centavos y estabas ahí, ay, nadie me habla, bueno, y de pronto, clac, caía el 20, bueno, ya cayó el 20, ya entraba la comunicación. Pues así decimos, por eso se dice, ya les cayó el 20, como que, ya me conecté, ¿verdad? Con lo que está pasando. ¿Cuándo están recibiendo esta revelación? Porque si recibimos esa revelación de lo que es la fe, como un grano de mostaza, hermanos, todo nos va a ser posible. ¿Sí me entienden? No va a ser una cosa que te habla, ni unas frases que oímos de la Biblia, sino tú lo entiendes como un rema. Ok, ya sé, o sea, ahora sí, voy a poner en práctica mi fe. ¿Cuántos quieren poner en práctica su fe? Amén. Ok. And about those telephones, I remember one thing. No. Sobre esos teléfonos, yo me acuerdo una cosa. You can make free calls also. Que también hasta podían hacer llamadas gratis. There was a system. Había un sistemita. You put coin in the handle of the phone. ¿Cuántos se acuerdan? ¿No había aquí en el pueblito así unas casetas? ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, You put coin in the handle of the phone. dice que le ponías la moneda ahí donde se le ponía la And monedas. when person answered, Y cuando se oía que la persona, bueno, estaba hablando, at the same time, al mismo tiempo, you touch with that coin and handle the body of telephone.
Entonces agarrabas la moneda y la tenías ahí para que no cayera, pero ya te había connotado. Eso se llamaba trampa. So you get it free. You don't have to pay anything for it. Y ya decías, ya me clavé un 20 y ya estoy hablando gratis. Pero qué It bueno was que not nosotros- quite honest way to do it. Pero no era nada honesto, ¿verdad? Pero así lo hacían. But then when I was teenager, I did it a lot. La verdad, cuando yo era un quinceañero sin Dios, lo hacía mucho, dice. Pero ya te arrepentiste, ¿verdad? Sí. Lo bueno que Jesús Ok, ya nos así perdonó es, todos así nuestros es. pecados, habidos y por haber, ¿verdad? Ya nada más le decimos, gracias Señor, que me los perdonaste ya. Amén. Okay, and finally, we're gonna end this with reading the Word of God. Entonces, nosotros por último vamos a leer la palabra de Dios, Let's read Mark donde dice en el libro de Marcos, chapter 2 and verses 1 to 12. en Marcos 2, en el versículo 1 hasta el 2, hermanos, dice así. Qué hermoso es leer la palabra de Dios, porque ahí está todo lo que es para nosotros, hermanos. Aquí no venimos a contarles nuestra historia, aquí venimos a hablarle lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Dice, y va a hacer en ustedes, muchos milagros hemos visto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. This is Aleluya. very beneficial today for you. Esto es algo muy Beneficial. Eso es, mis hermanos, algo muy beneficioso para ustedes. Because at the same time we are having Bible class. Porque al mismo tiempo estamos teniendo un estudio bíblico. Always when Jesus was with people, Cuando siempre que nuestro Señor Jesús estaba con la gente, like in this example, como en este ejemplo, Jesus was preaching the word to them. siempre estaba predicándoles la palabra a ellos. It doesn't mean that Jesus was preaching his own word. No tenía nada que ver que él estaba predicando su propia palabra. In a way, it was his own word. En sí era su propia palabra. Because Jesus was God at the same time. Porque Jesús era al mismo tiempo Dios And the word came through Jesus. y la palabra venía a través de Jesús. But Jesus was always preaching Pero Jesús siempre estaba predicando. the word of God. Siempre estaba enseñando la palabra. Because blessings and miracles come by the word of God. Porque las bendiciones y los milagros solamente vienen a través de la palabra de Dios. Okay, Jesus was speaking the word of God to the people in the house. Entonces, nuestro Señor Jesús estaba predicándoles la palabra de Dios ahí en esa casa. And four men came carrying paralytic, their Y friend. ahí 4 Paralytic. hombres llegan allí y ahí en esa casa traen a un paralítico. Paralytic is somebody who can't walk. Una persona paralítica es un lisiado, una persona que no puede And caminar. he was lying in the bed. Estaba ahí, tan mala era la condición, que estaba hasta acostado en un lecho. But the house where Jesus was packed. No podía ni siquiera caminar por él mismo cojeando ni nada. Estaba ahí acostado. Always wherever Jesus went, Ahí estaba Jesús en esa casa y siempre donde el Señor Jesús iba, people came thronging at him. siempre la gente Pushing venía him. y se quería acercar a él tratando de empujarse hacia él. Because always multitude of people was following Jesus. Porque siempre multitud de gente estaba siguiendo a Jesús. Because they saw miracles what Jesus was Porque estaban doing. mirando los milagros que el Señor Jesús hacía. And in this case, Y en este caso, the house was so packed
La casa estaba tan llena, that they couldn't enter the house through the door. tan llena. Imagínense ustedes, esta casa estaba tan llena que no pudieran ahí, esa puerta estaba así toda apiñonada y que no pueden ni entrar. Imagínenselo, porque Dios puede hacer ese milagro aquí también, si lo creen. But can you see how much faith those men had? Oigan, hermanos, pero ¿se dan cuenta la fe que tenían esas personas que no podían entrar allí a esa casa? Bible says that all of them had faith. La Biblia dice que todos ellos tenían fe. Not only 4 friends of paralytic, No solamente los 4 amigos del paralítico, but paralytic also had faith. ese mismo paralítico ahí en ese lecho así todo hacia And también tenía fe. they decided to dismantle the roof Y where verdad, Jesus entonces, was. pues, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos tanta fe de que si estamos, pues vamos ahí a quitar todo el techo y entramos porque entramos. Because they believed Porque creían that when they let down their friend paralytic to Jesus in front of Jesus, que aunque estuvieron ahí haciendo un hoyo y al rato quién sabe cómo les va, pues ellos, ¿qué nos importa? Nosotros sabemos que vamos a salir aquí con un milagro. they believed that when Jesus says a word only to him, Y esa fe estaba ahí poniéndolos a hacer tales cosas para entender, para ver el milagro que Dios iba a hacer. their friend will get healed. Que su amigo a través de esta fe fue sano. So the Bible says when Jesus saw their faith, Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando Jesús vio su fe, immediately he didn't even ask if you have faith to get healed. el Señor vio la fe por lo que estaban haciendo, ya ni les preguntó, ¿tienen fe para que yo les sané? No, Jesus saw their faith, that they had faith. Señor Jesús está dando cuenta lo que están haciendo, pues es por fe, ¿verdad? No por jugar. And it was enough to Jesus. Eso le era suficiente a nuestro Señor So Jesús. Jesus said to paralytic. Entonces el Señor Jesús le dice al paralítico, Jesus first said, primero le dice, son, your sins are forgiven you. hijo, tus pecados te son perdonados. So the Bible says some of the scribes, when they heard it, Y dice la Biblia que los escribas ahí oyendo esto, they were reasoning in their hearts. están ahí, ¿verdad? De acuerdo a sus razonamientos en su corazón. This man is blaspheming God. ¿Cómo? This man is blaspheming Están God. diciendo, este hombre está blasfemando a Dios. Only God can forgive sins. ¿Cómo este hombre es solamente nuestro Dios puede And that's perdonar true. pecados? Y es verdad. And that's true. Es verdad. Only God can forgive sins. Solamente Dios puede perdonar No nuestros other pecados. person can forgive sins. Ninguna otra persona nos puede perdonar nuestros pecados. But because Jesus was Pero God, porque is God, Jesús era Dios y es Dios. so he had power on earth to forgive Él sins. tenía aún como hombre la autoridad en la tierra para perdonar pecados. And Jesus forgave his sins right away, Jesús de immediately. inmediato le perdona sus pecados sin But- reclamarle. But Bible says Pero la Biblia dice Jesus knew in his heart que Jesús sabía en su corazón what scribes were thinking about. lo que los escribas estaban pensando de él. What did Jesus say to them? Como ahorita el Señor Jesús también sabe qué estamos pensando. What did Jesus say to them? ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Jesus said to them, Jesús les dice así: which is easier, ¿qué es más fácil to say that your sins are forgiven, que decirte tus pecados te son perdonados? or to say to paralytic, O decirle al paralítico, al get enfermo, up, take your bed and walk? ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. And Jesus said, Y Jesús le dice, for you to know para que lo sepan, that Son of Man has authority to forgive sins. que el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar pecados. I say to you, También se los digo, get up, take your bed and walk. que te digo a ti, toma tu lecho, levántate y anda. And immediately paralytic De arose, inmediato, con estas palabras, el paralítico se levanta, took up the bed, toma su lecho and went out in the presence of them all. y se va ahí en la presencia de todos. Estaban así, no sabían si ver el hoyo o verlo él caminando. What we can learn from this? Mis hermanos, ¿qué podemos entender de todo? ¿Qué podemos aprender de esto? When you have become believer, Que cuando nosotros somos cristianos nacidos de nuevo, you believed immediately tú crees inmediatamente that Jesus forgave all your sins.
Para empezar, entendemos que Jesús ya nos perdonó nuestros pecados. ¿Sí o Because no? if you don't believe it, Porque mis hermanos, si no creemos que Jesús ya nos perdonó nuestros pecados, you can't be a believer, you can't be saved. que ya nos perdonó la cruz del Calvario, no podemos ser creyentes. ¿Cómo vamos a ser salvos si no creemos que nos perdona? You can't be saved if Jesus doesn't forgive all your sins. No puedes ser un cristiano nacido de nuevo si lo vital es eso, que creas que Jesús es el que perdona tus pecados. But sean los que when you sean. gave your life to Jesus, Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, you believed. You didn't doubt after that anymore. cuando te dicen, ven a Jesús, recíbelo en tu corazón y ve, Él te va a perdonar los pecados, tú no te estás poniendo a decir, ay, ¿será o no será? That God has forgiven your sins. Tú no estás dudando que Dios ya te perdonó tus pecados. So Jesus said, Entonces Jesús dijo, it is as easy for you pues es tan fácil para ustedes, to escúchenlo, receive healing así es de fácil, recibir la sanidad, as you have received your salvation when you became así como believer. cuando recibiste tu salvación a través del perdón de Jesús y por fe dijiste, ya soy salvo, pues lo mismo. De esa manera Dios nos los pone de ejemplo y comparación es lo mismo. And Es you la don't- misma palabra. And you don't need anything else but only faith to receive your healing. Pues de la misma manera que creímos cuando nos dijeron, si entregas tu vida a Jesús vas a ser salvo, Or whatever miracle you need in your life. si de la misma manera creemos que Jesús ya llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados sin estar pensando que esta enfermedad, me dijo el doctor, que ya es incurable, que ya no hay medicina, que ya mi edad, que la tercera edad, que son del grupo de quién sabe quién, del grupo de quién sabe cuándo. No, hermanos, ¿a dónde está escrito eso en la Biblia? Dime, que el grupo de no sé qué, que el grupo de riesgo, ¿dónde dice ahí en la Biblia? Los del grupo de riesgo están exentos, díganmelo, ¿no, verdad? Tenemos que creer lo que está escrito, si no perdemos nuestros milagros, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén?